¡Atención! ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida? ¿Deseas convertirte en protagonista de tu propia historia? Entonces, esta información es para ti. Siempre me he sentido como una espectadora en mi propia vida. No sé cómo cambiar mi situación. No te preocupes, llegó la oportunidad que estabas esperando. El taller Sé protagonista de tu historia. En este emocionante taller aprenderás a liberar tu verdadero potencial y a tomar el control de tu destino. Descubrirás que tienes el poder de crear la vida que deseas vivir. ¡Increíble! Ahora sé que puedo alcanzar mis metas y ser el protagonista de mi propia historia. Me siento más seguro y lleno de energía. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete en el taller Sé protagonista de tu historia y comienza a vivir la vida que siempre soñaste. Visita www.camilos.org.mx o llama al 33 36 40 40 90 para asegurar tu lugar en este viaje de autodescubrimiento. En este taller hacemos un recorrido por lo que significa ser protagonista de tu historia, ¿no? Que creo que todos en este mundo deseamos y merecemos ser protagonistas de nuestra propia historia y llevar las llaves del coche y decidir a dónde vamos, ¿no? Y entonces empezamos por un recorrido de qué significa ser protagonista de tu historia y lo contrario, cuáles son las actitudes que no nos permiten ser protagonistas y que nos convierten en víctimas, ¿no? El chiste en este taller siempre va a ir apoyado como de todos los conceptos logoterapéuticos, como son la libertad y la responsabilidad, porque siempre podemos elegir. Y entonces el poder elegir, es lo que nos hace protagonistas de nuestra historia, ¿no? La responsabilidad y la libertad. Fíjate que este taller yo lo empecé a idear a raíz de que veo un video justo de Viktor Frankl, en donde él plantea que la decisión es lo más importante y que la decisión es lo que hace la diferencia entre una persona que logra lo que quiere, que logra sobrevivir un holocausto, que logra sobrevivir un campo de concentración y una persona que no lo logra, ¿no? Llámese como se llame nuestro campo de concentración. Y entonces de ahí empezó como esta idea de cómo hacer vida todo esto a partir de la decisión y a partir de la libertad y la responsabilidad. Es que justamente la actitud es lo que podemos decidir. Es lo único que podemos decidir, la actitud, porque no decidimos lo que vivimos. O sea, somos muchas veces, la vida pasa, las circunstancias pasan, y lo que sí podemos decidir es nuestra actitud. Entonces, justamente en estos valores tan importantes que son los valores de actitud, todo se entrelaza, ¿no? Todos los conceptos logoterapéuticos se entrelazan unos con otros, pero justo es a partir de la decisión y de la actitud que yo puedo encaminar mi vida hacia otro lado, ¿no? Porque yo no puedo decidir si se muere mi mamá o no, pero lo que sí puedo decidir es con qué actitud vivo la muerte de mi mamá. Eso es lo que sí puedo decidir, y eso nadie me lo puede arrebatar, ¿no? Y justo es lo que plantea Viktor Frankl, es como la última de mis libertades, ¿no? Entonces es justo esto lo que plantea él, y este taller lo que está buscando es cómo hacer vida todo esto, ¿no? Entonces hacemos como un recorrido bien padre, porque pasamos por lo que puede ayudarnos a ser protagonistas o lo que puede de verdad detenernos. Y muchas cosas es como muy chistoso, porque depende cómo las veamos. Por ejemplo, las emociones pueden o ayudarnos muchísimo a hacernos protagonistas de nuestra historia, o de verdad hacernos presas de ellas, ¿no? Hacernos sus víctimas. Entonces, ¿cómo hacer? No podemos dejar de sentir, pero ¿cómo hacer para que nuestras
propias emociones nos ayuden a obtener este protagonismo, ¿no? A decidir, a responsabilizarnos, a todo esto. Otra de las cosas que nos ayuda, por ejemplo, es el encontrar sentido, que es como la base de la logoterapia, ¿no? Y entonces planteamos cómo encontrar sentido. Y todo esto es un taller vivencial, entonces todo esto tiene ejercicios encaminados a que vayamos logrando hacer esto, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, pueden detenernos al protagonismo son las heridas de la infancia. Entonces, vemos las heridas de la infancia y vemos cómo curarlas, cómo decidir diferente, cómo no decir que nuestra herida habla por nosotros, sino empezar a hablar nosotros. Dejar, hacer que la herida deje de hablar y empezar a hablar nosotros, ¿no? Con nuestra decisión y con todo esto que estamos hablando. Este taller te da la posibilidad de empezar a escribir la historia que quieres escribir, a empezar a ser tu autor. Yo lo que les digo, empezamos viendo como qué es el protagonismo y qué no es el protagonismo, y entonces qué significa el protagonismo en términos cinematográficos, ¿no? Entonces, bueno, pues significa justo esto, significa ser no solamente el actor principal de tu historia, sino ser el guionista de tu historia y ser el director de tu historia. Entonces tú decides qué es lo que quieres hacer con esto que nos pasa, que no podemos cambiar, ¿no? Con estas circunstancias que nos pasan, que no podemos cambiar muchas veces. Entonces, sí, efectivamente, este taller te ayuda a empezar a escribir la historia que tú quieres escribir. Se despierta la conciencia. Se despierta una conciencia bien importante de empezar a notar, a ver, ¿qué es lo que está hablando ahorita por mí? ¿Está hablando mi emoción? ¿Quiero que diga esto? ¿O qué quiero que diga mi emoción? ¿No? O sea, quiero yo tomar las riendas sobre mis emociones. Entonces la gente se empieza a ser un poco más consciente de sus respuestas y se empieza a ser como mucho más responsable de las respuestas que da, ¿no? Porque empieza a notar, no, ahora sí la regué, me dejé llevar por la emoción, o me dejé llevar por mi herida, o me dejé llevar por mi mal genio, o me dejé de llevar por lo que sea, ¿no? Las personas empiezan a ser más responsables de sus propios actos y de lo que dicen y de lo que hacen y de lo que... O sea, se empiezan a dar más cuenta. No es que terminen siendo, o sea, ¿cómo te diré? En 12 sesiones no se puede lograr una transformación absoluta, pero se inicia el camino de la conciencia, que es, para mí, es el primer paso que se tiene que dar hacia cualquier cambio, es hacerme consciente de lo que está pasando, ¿no? Hacerme consciente de que ahorita, que no soy consciente, respondo desde mi herida, respondo desde mi dependencia, respondo desde mis emociones, desde dónde estoy respondiendo. Y a la hora que me empiezo a dar cuenta de esto, me empiezo a ser responsable. Y esto es el primer gran cambio para un camino, para más adelante seguir en este camino, ¿no? Qué pregunta tan difícil, pero ¿cómo los podríamos motivar? Pues justamente, para mí la primera motivación sería como pensar, ¿no? Que la escritora soy yo y que la que decide soy yo. Porque a mí también me pasó durante mi vida que de repente me di cuenta que me dejaba llevar. Y me dejaba llevar por los acontecimientos. Y me dejaba llevar por las opiniones de los demás. Y me dejaba de llevar por los gustos de los demás o las emociones de los demás, ¿no? Y entonces el de pronto darme cuenta que yo puedo empezar a decidir, por lo menos sobre mí, que es lo único que puedo decidir, para mí es como, pues es lo más grande que me ha pasado, ¿no? Es lo más grande que me ha pasado porque entonces dejo de ser víctima. Dejo de ser víctima y empiezo a descubrir quién soy. Y a descubrir también como esta parte de lo grande que soy y de lo fuerte que puedo llegar a ser y también de mi debilidad, ¿no? Empiezo como a conocerme y a conocer mis limitaciones y a conocer mis fortalezas. Entonces, esto para mí es bien importante
y yo creo que todos deberíamos estar motivados por empezar a escribir nuestra historia nosotros mismos y no que la escriban por nosotros, ¿no? Porque qué triste llegar a viejos y decir, hice lo que mi esposo quería siempre, hice lo que mis hijos querían siempre, hice lo que mis papás querían siempre, y yo me quedé como luego sin saber ni siquiera qué era lo que yo quería, ¿no? Sin empezar a comprender qué era quién soy y qué es lo que yo quiero y para qué estoy hecho. Mira, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que no ha tenido como un camino, como un recorrido en esta toma de conciencia, sería buenísimo. Pero yo siento que justamente cuando te das cuenta que le has dado gusto a los demás toda la vida, que de repente ya no sabes ni quién eres, ni si te gustan los tacos o te gusta la lechuga, ¿no? Porque has estado dándole gusto a todos los demás y entonces de repente ya no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni para dónde vas, o que de repente estás medio perdido en tu sentido o en tu proyecto de vida. Yo creo que en este caso es como fundamental que la persona empiece este camino de toma de conciencia, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de quién es, qué quiere, para dónde quiere ir, cómo hacerle todo esto. Te vas volvemos a la conciencia, que es lo más importante, ¿no? Te vas con muchísimo más conciencia de quién eres hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llegar. Te vas iniciando un camino. Te vas iniciando un camino en esta libertad y en esta responsabilidad. Y en yo decido. En yo soy la protagonista y yo escribo lo que quiero escribir. Porque mira, Martuchis, no nos damos cuenta, pero con cada respuesta que damos, estamos hablando de quién somos, de quiénes somos. Entonces, qué importante es como tomarte 5 segundos y detenerte y pensar y responder en lugar de reaccionar. Y lo que hacemos muchas veces es que vivimos reaccionando, ¿no? Si tú me avientas una pelota, pues yo reacciono y me defiendo, ¿no? O si me avientas, o sea, vivimos reaccionando. Entonces, qué importante es detenernos 2 segundos y pensar qué quiero que diga este momento de mí. Y empezar a escribir esta historia en mi cuaderno, ¿no? En mi vida. Porque de verdad no nos damos cuenta que todas las decisiones que tomamos hablan de quiénes somos, de quién estoy siendo. No quiere decir que no pueda ser diferente, pero sí habla de quién estoy siendo en este momento, ¿no? Exactamente, porque es un camino que te permite hacerte responsable, tanto de tus triunfos como de tus fracasos. Entonces, si yo hice esto, qué padre, yo lo hice, yo pude, yo lo logré, ¿no? Y no fue la vida que me fue empujando, la vida que me fue llevando, o mi marido que me fue indicando por dónde, o mis papás que me fueron diciendo por dónde, ¿no? Sino es, a ver, si yo llegué aquí, es porque yo he decidido llegar aquí. De igual manera, hacerme cargo de mis errores, ¿no? Para poder, en la logoterapia vemos el fracaso o el error como justo una oportunidad para aprender. Y no nos quedamos en esta culpa de, ay, chin, qué barbaridad, ¿no? Sino, a ver, ok, ya pasó, o pido perdón, o me perdono, o lo que haya que hacer, o de plano, cuando ya no hay nada que hacer, pues, ¿qué aprendo de esto? Y que me sirva como de lección para la próxima ocasión. Y entonces el error empieza también a cobrar una importancia, ¿no? Empieza también a cobrar un sentido. Bueno, pues nada más que de verdad, yo creo que las personas que han habido ya 3 grupos, y yo creo que todas las personas que han tomado el taller han salido muy contentas y han salido con un camino de inicio. Y entonces yo pienso que si tienen la duda, pues ¿por qué no darse la oportunidad de empezar a buscar por este lado, ¿no?